Te aseguro que te está pasando esto. En estos días he estado trabajando para identificar mi propósito y creo que he dado con ello, que básicamente mi propósito es enseñar, explicar, educar a la gente a través de mis experiencias y conocimientos. Me encanta, me gusta y me apasiona y me hace feliz hacerlo. Sin embargo, me he encontrado con un gran obstáculo que soy yo mismo. ¿Por qué? Como te dije en el video del propósito, no tengo un cuerpo disciplinado y menos una mente con herramientas para lograr el propósito o mis objetivos. Y seguramente te está pasando esto, que tú quieres estudiar, quieres sacar la carrera, quieres hacer dieta, ejercicios, entre otras actividades, pero de alguna manera tú eres tu propio obstáculo. Sabes qué tienes que hacer, pero no lo haces, pierdes tiempo, te da pereza, prefieres hacer otras actividades. Entonces, esto me está pasando a mí. Quiero hacer videos, quiero estudiar y quiero explicar muchísimo más. Sin embargo, me distraigo muchísimo. Tengo un canal de videojuegos y para ello, pues, así como tienes que estudiar para hacer contenido en este canal, también tengo que jugar para crear contenido. Entonces he tomado la decisión de eliminar todos los videojuegos, o al menos la mayoría, para dedicarme a mi propósito. Sin embargo, aún me distraigo viendo videos, haciendo diferentes actividades, incluso hasta durmiendo, y siento en mí una especie de cansancio, de pesar, de no querer hacer las cosas, y esto me está perjudicando porque pues me siento muy culpable, me siento triste, me siento infeliz, siento que no estoy alcanzando lo que quiero y siento que estoy perdiendo tiempo, y seguramente también te pasa a ti. Entonces me he dado cuenta que necesito disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina no es nada más ni nada menos que el autodominio. Y esto te permite, escúchalo bien, hacer las cosas independientemente de tu motivación, tus emociones, tus sentimientos, entre otras cosas. Es decir, por ejemplo, estoy cansado, estoy con pereza, hay mucha distracción, videojuegos, música, videos, etcétera, pero independiente de eso, puedo realizar las cosas. Porque yo había trabajado en identificar mi propósito. Una vez descubierto, pues, estaba recontra emocionado, me puse a hacer videos, grabé 3 videos, estudié un montón, me leí 4 libros, 5 libros, hice muchas cosas, pero días después la motivación bajó muchísimo y de alguna manera no tenía las energías para seguir trabajando en esto. Y es básicamente porque no tengo autodominio, porque dependía mucho de mis emociones, dependo mucho de mi motivación y cómo me siento en el día. Y esto creo que debemos de trabajar todos para lograr nuestros objetivos. Entonces, ¿cómo rayos se logra la disciplina? Desde ya te digo que tienes que trabajar en tu autoconocimiento. Si identificas tus puntos débiles, puedes trabajar en ellos. Recuerda que eres tan fuerte como tus puntos débiles lo son. Si trabajas en tus puntos débiles, puedes avanzar mucho más. Primero, autoconocimiento. Luego, hay algunos fallos que tenemos que tener en cuenta al momento de aplicar la disciplina en nuestras vidas, y muchas veces ocurre en nosotros. Por ejemplo, ya sabemos a dónde ir, ya sabemos qué hacer, y de repente estamos actuando día tras día para lograr el objetivo. Pero sucede que un día, por una reunión familiar, o de repente por X motivo, no podemos hacer la actividad, por ejemplo ejercicios, o por ejemplo la dieta, etcétera. Puede ser tanto propósito como tanto objetivos, y por ello nos frustramos, nos sentimos culpables y la pasamos muy mal. Y esto es un primer fallo que tenemos que tener en cuenta. Sí, queremos ser disciplinados, pero queremos llevarlo al límite. Y cuando cometemos algún error o no hacemos lo que deberíamos hacer, pues nos sentimos muy culpables. Y esto me pasa a mí. He hecho mi plan, he hecho mis tablas, etcétera. Y muchas veces digo, el lunes voy a hacer esto y no lo hago. Pero lo hago el martes. Luego el martes digo, el miércoles voy a hacer esto. Y no lo hago, y lo hago el viernes. Pero el miércoles y el jueves ya la estoy pasando mal y me siento culpable. Entonces te quiero mostrar algunos puntos a tomar en cuenta al momento de trabajar en la disciplina, que desde ya te digo que voy a profundizar mucho más y voy a investigar para traerte la mejor información para que trabajes y desarrolles la disciplina mientras voy trabajando yo también. Así trabajamos los dos juntos y vamos juntos por este camino y siguiendo el camino de Soul. Así que primero tenemos que tener en cuenta que si queremos lograr un objetivo, pues básicamente tenemos que hacer una serie de acciones, y muchas veces nosotros caemos en crear nuestro horario, crear nuestra planificación, etcétera, pero pasa que somos muy estrictos con nosotros mismos. Entonces, una vez que no hagamos algo que deberíamos hacer, nos llenamos de culpa, y eso está fatal porque malogra nuestro día, nos sentimos mal, y como un día no hicimos y por esa razón nos sentimos tan mal, pues al día siguiente también nos vamos a sentir mal y no vamos a hacer lo que deberíamos hacer. Y esto me pasa muy seguido. He hecho mi planificación, he hecho mi horario de las cosas que debo hacer, no las hago, y por
sentirme mal, pues sigo lastrando y me paso una semana sin hacer nada. Y yo sé que te está pasando lo mismo. Lo he visto en otros compañeros y lo he visto en mí mismo. Entonces, mucho ojo con la culpa. Tenemos que cambiar ese chip de culparnos a nosotros mismos por no actuar y cambiarlo por algo más productivo. Por ejemplo, déjame explicar. Tú has identificado tu objetivo. Ese día estás exageradamente motivado y de repente pues haces muchas cosas. Imaginemos que esto es un muro. Ese día descubres tu objetivo y estás tan motivado que construyes un muro entero. Te lees 2 libros, haces 4 videos, haces una serie de ejercicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y genial, construyes un muro. Pero al día siguiente pasa que ya no construyes un muro, sino construyes medio muro. Y así, entonces pasa el siguiente día, de repente ese día estás más motivado y construyes más de medio muro, etcétera. Y sucede que un día solamente construyes un poquito y al día siguiente por la culpa ya no construyes nada. Y esto es un error. ¿Por qué? Sí, te vas a sentir culpable, etcétera, etcétera, pero detente un poquito y piensa, ¿qué podría hacer? Quizás ya no puedo hacer un muro ni medio muro, sino que puedo colocar 2 o 3 ladrillos. Entonces, esto es una metáfora, pero para llevarlo a la práctica, ¿qué es lo mínimo innegociable que podrías realizar? Por ejemplo, si yo quiero crear videos de YouTube explicando temas de mentalidad y psicología, realmente debería leer libros. Entonces me he propuesto leer un libro diario. Sin embargo, muchas veces por diferentes actividades no puedo hacerlo. Entonces, lo mínimo innegociable para lograr mi objetivo es leer un capítulo, y si no puedo leer un capítulo, al menos una hoja. Menos que eso no se puede negociar. Debo hacerlo sí o sí. Y leer una hoja me toma 5 minutos, 10 minutos, muy poquito tiempo, pero como ya lo he hecho, es un ladrillo más. Es decir, que igual voy a llegar a mi objetivo de un muro, a comparación de que ese día no haga ninguna actividad. Me dejo entender. Entonces, busca lo mínimo innegociable. Sí, plantéate tus objetivos, plantéate todas las actividades que quieres hacer, pero también busca algo muy chiquitito, que por diferentes situaciones, por diferentes actividades que pueda venir de manera impredecible, ¿cuál es lo mínimo que podrías hacer? Si es ejercicio, si es dieta, si es estudiar, etcétera, etcétera, ¿cuál es lo mínimo que podrías hacer? Lo que no puedes negociar, menos que eso no podrías hacer. Claro, tampoco seas muy estricto en esto. Si no puedes hacerlo por ningún motivo, no lo hagas, normal, no pasa nada. Puedes hacer el día siguiente y el siguiente y el siguiente. Me dejo entender. Pero siempre hay algo que construir, un mínimo ladrillo. Entonces busca tu ladrillo para hacer tus actividades. Entonces está genial esto. ¿Por qué? Ya no te culpas por no realizar actividades, sino cambias eso por realizar la mínima actividad innegociable. Está muy genial, pero lo he intentado y aún así vienen tentaciones a mí. No tentaciones como de pecado ni nada de esas cosas, sino tentaciones como, ya estoy trabajando, estoy estudiando, pero de repente veo el icono de League of Legends, veo el icono de Dota 2, de Night Online, y de repente me llama la atención, lo abro y comienzo a jugar y estoy 1 hora, 2 horas, 3 horas sin darme cuenta, y pues me la paso y al final no tengo tiempo, llega a las 12, 1 de la mañana, y por más que quiera hacer un ladrillo, pues no puedo hacerlo porque ya es muy tarde y tengo que hacer otras actividades como dormir. Entonces te quiero dar la mejor herramienta. Vamos a profundizar esto en otros videos, pero desde ya te quiero dar lo mejor. Esta herramienta se llama distancia cognitiva y es brutal. Básicamente, distancia cognitiva es ver las cosas como es, descomponerlo en lo más sencillo. Por ejemplo, yo sé que un juego me trae mucho placer, me encanta mucho, me divierto, estoy con mis compañeros, pero al final un videojuego son píxeles en movimiento, nada más, no hay otra cosa, son píxeles dentro de un computador. Es decir, puedo estar jugando, puedo estar peleando contra monstruos, juntando oro, juntando dinero, etcétera, etcétera, pero al final son píxeles, o sea, no hay más que eso. Me dejo entender. Entonces, distancia cognitiva es ver las cosas tal cual, lo más frío posible. Por ejemplo, te llama mucho ver películas y te ves 2, 3 películas en Netflix. Entonces, ¿qué deberías hacer? Sí, genial, la película te llama la atención, te hace sentir muy bien, pero distancia cognitiva. Al final, esto es un drama cliché que todas las películas tienen, con los mismos personajes pero diferentes actores, y listo, me dejo entender. Entonces ya te separas, ya te das cuenta al final, pues esto es un drama, estos son píxeles, te das cuenta que no deberías tomarle la importancia necesaria. Identifícalas y descompónlas en sus partes más frías, tal cual como son. Me dejo entender, porque muchas veces nos dejamos guiar por la emoción que nos producen estas actividades y pues nos enamoran y nos tientan a invertir mucho tiempo y alejarnos de nuestros propósitos que nos harán muy feliz en el futuro.
Asimismo, tenemos que tener en cuenta las críticas, y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque una vez que hayas encontrado tu propósito o lo que quieres llegar a hacer, pues van a venir las críticas. Por ejemplo, si quieres ser entrenador personal o de repente quieres dedicarte al entrenamiento físico, mucha gente te va a decir: ¿por qué vas al gimnasio si yo no veo cambios? Si quieres hacer dieta, ¿por qué comes balanceadamente si yo no veo cambios? ¿Por qué haces videos si solamente tienes 3 seguidores, 4 seguidores, etcétera, etcétera, etcétera? Me dejo entender. Van a llegar las críticas y te van a hacer sentir culpable, e incluso vas a dudar muchísimo en dejar esas actividades que estás realizando. Pero no las dejes, compañero, no las dejes, compañera, por favor, sigue avanzando. Y desde ya te digo que esto es una herramienta muy importante. Evalúa de quién vienen las críticas. Primero, tienes que tener en cuenta de que pueden venir críticas de personas que están trabajando en ello, de personas que realmente tienen algo que aportarte y quizás se han dado cuenta de que algo estás haciendo mal y te pueden aportar. Entonces tienes que valorar estas críticas. Pero hay otras críticas de personas que al final no están donde tú quieres llegar, que han intentado y no han logrado los resultados que querían. Entonces ponte a pensar si deberías hacer caso a esas críticas. Y me pasa constantemente. Muchas veces por el canal de videojuegos, muchas personas me han criticado, pero al final estas personas no tenían canales de videojuegos y eran muy malos jugando. Entonces aceptaba las críticas, pero luego me puse a pensar: ¿realmente vale la pena escuchar sus críticas? Porque no están en el lugar que yo quiero llegar y al final no me aporta. Me dejo entender. Entonces ten en cuenta eso. Y por último, para cerrar este video, tienes que tener en cuenta de que si trabajas hoy en día no vas a ver resultados en el presente. Quizás en algunas actividades sí, pero en el presente muy difícil que veas resultados. Todo lo que estás haciendo ahora es para futuro. Hoy en día quizás estás colocando un ladrillo en ese gran muro, pero luego de un tiempo vas a poder visualizar el gran muro que has estado construyendo todo este tiempo, y esto es maravilloso. Así que, compañero, compañera, no te detengas y sigue avanzando. Y desde ya te digo que voy a profundizar mucho más en el tema de disciplina, porque básicamente quiero aprender muchísimo y quiero trabajar en mis objetivos y lograr mi propósito. Así que, compañeros, nos vemos en otro video y ¡adiós!